Es necesario, señores, que podamos tener claro dos conceptos que a veces son confundidos. Me refiero al concepto de vigencia del contrato y al concepto de plazo de ejecución contractual. No son lo mismo, pero a veces se suele confundir. Así que vamos a precisar el alcance de estos dos conceptos. En el marco de la ejecución de un contrato de obra pública, la vigencia del contrato es precisamente el tiempo que dura la relación contractual entre una entidad y un contratista ejecutor de obra, cuyo objetivo es que la entidad obtenga una obra. Esa vigencia del contrato empieza con el perfeccionamiento del mismo y culmina con el pago final. Entonces, la vigencia del contrato en realidad es todo el tiempo que dura la relación contractual entre la entidad y el contratista. Parte de la vigencia del contrato o una de las etapas de esta vigencia del contrato, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la línea que hemos dibujado, tenemos al plazo de ejecución contractual. ¿Qué es el plazo de ejecución contractual? Es el tiempo que tiene el contratista ejecutor de obra precisamente para cumplir su prestación. ¿Cuál es su prestación? Su prestación es ejecutar la obra. Muy bien, entonces, como podemos advertir, el plazo de ejecución contractual forma parte de la vigencia del contrato. Vigencia del contrato, tiempo que dura la relación contractual entre la entidad y el contratista. Vigencia del contrato en ese sentido empieza con el perfeccionamiento o con la suscripción del contrato de ejecución de obra y culmina con el pago. En cambio, el plazo de ejecución contractual es el tiempo que tiene el contratista ejecutor de obra para cumplir con su prestación. ¿Cuál es su prestación? Ejecutar la obra. Y como pueden advertir, el plazo de ejecución contractual forma parte de la vigencia del contrato. Cuando culmina el plazo de ejecución contractual, inmediatamente se apertura otra etapa de la vigencia del contrato. ¿Cómo se denomina esa etapa? Recepción de la obra. La recepción de la obra es un procedimiento de naturaleza técnica que tiene como objetivo verificar que la obra haya sido ejecutada conforme a los términos contractuales, especialmente conforme a lo establecido en el expediente técnico. Y aquí en la recepción, pues vamos a estudiar cómo el contratista da aviso al supervisor de obra respecto a la culminación de la obra. Vamos a revisar qué debe hacer la entidad cuando el supervisor confirma que el contratista ha culminado con la ejecución de la obra. Hablaremos del comité de recepción, hablaremos de las facultades que el comité de recepción tiene a efectos de formular observaciones o recepcionar la obra. Mencionaremos también un documento muy importante que es el acta de recepción, y también verificaremos cuál es el procedimiento y los plazos que tiene el comité de recepción y eventualmente el titular de la entidad para definir si efectivamente las observaciones han sido o no subsanadas. Todos esos temas lo vamos a abordar al momento de revisar la etapa de recepción. Y todos estos aspectos que vamos a mencionar tienen su regulación en este capítulo 6 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Culminada la recepción, se apertura otra etapa que también forma parte de la vigencia del contrato, y nos estamos refiriendo a la liquidación. La liquidación es un procedimiento, pero de naturaleza contable. ¿Por qué señalamos que es un procedimiento de naturaleza contable? Porque el objetivo de la liquidación
es determinar dos cosas. Primero, el precio total de la obra. ¿Cuánto ha costado realmente la obra? Podría ser que el contrato se perfeccionó, el contrato de ejecución de obra se celebró con un monto determinado, un monto contractual determinado, 10 millones, 20 millones, 150 millones, lo que fuera. Pero a medida que la vigencia del contrato se iba desarrollando en el tiempo, pues podría ser que se hayan aprobado prestaciones adicionales, podría ser que se hayan ejecutado mayores metrados, podría ser que la entidad haya aprobado reducciones al contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Aspectos que obviamente inciden en el costo del contrato y podría ser que el monto que originalmente se había establecido como precio del contrato suba al final de la vigencia del mismo. En la liquidación, precisamente lo que se busca es determinar ese precio final de la obra como primer aspecto. Y también, y aquí viene el segundo aspecto, lo que se busca en la liquidación es determinar la existencia de un saldo de obra, un saldo por pagar a favor de la entidad o a favor del contratista. Cuando se determina este saldo y este saldo es pagado, con ese pago culmina la vigencia del contrato. En otras palabras, culmina el contrato de ejecución de obra celebrada. En ese sentido, señores, quisiera saber si existe alguna pregunta respecto a la vigencia del contrato y a las diferentes etapas que forman parte de esa vigencia: plazo de ejecución contractual, recepción y liquidación. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Adelante. Sí, profesor, en el caso de que haya alguna reducción y ampliación de plazo, el plazo de ejecución contractual, ¿cómo se define? Muy bien, de la misma manera, como el tiempo que tiene el contratista para ejecutar su prestación. Y precisamente esa situación, Lérida me parece que ha participado, pues Sí, profesor. excelente, se presenta principalmente el plazo, durante la vigencia del plazo de ejecución contractual. Si hay una ampliación de plazo, pues el contratista va a tener un plazo mayor, no por causas imputables a él, para poder culminar con su prestación. Si hay una reducción de plazo, porque también es posible que exista, pues el contratista tendrá un menor tiempo, un menor plazo de ejecución para cumplir con su prestación. Así que estos temas de la ampliación de plazo, por ejemplo, pues inciden principalmente en el plazo de ejecución contractual y obviamente también incide en el tiempo de duración de la vigencia del contrato. Bien, no sé si por ahí va tu incógnita, Lérida. Sí, profesor. Sí. Bien, muy bien. Entonces, y así como Lérida acaba de reflexionar respecto al impacto que tiene la ampliación de plazo, pues las diferentes situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato, pues van a determinar finalmente el tiempo de vigencia del mismo o va a incidir también en el tiempo final que constituye el plazo de ejecución contractual o hasta el plazo de recepción. Porque como veremos cuando estudiemos el tema de la recepción, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido determinados plazos taxativamente señalados para que tanto la entidad, el comité de recepción o el contratista cumplan con determinadas actividades. Pero si por causa imputable a la entidad se demora un tiempo mayor la recepción en comparación al tiempo regulado en el reglamento, pues vamos a ver que ese tiempo de más que de la entidad demoró sin responsabilidad del contratista se adiciona al plazo del contratista, lo cual puede incidir en una ampliación de plazo o puede incidir también en el tema de el menor cobro de penalidades. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero los temas de ejecución de garantía,
aplicación de penalidades, ampliación de plazos, prestaciones adicionales, pues obviamente incide en las diferentes etapas de la vigencia del contrato, lo cual finalmente va a determinar que la vigencia del contrato pueda ser mayor a lo originalmente contemplado. Y lo mismo respecto al plazo de ejecución contractual. El plazo de ejecución contractual podría ser mayor a lo originalmente contemplado y ahí no existe ningún problema, ningún inconveniente.